Hola, soy Margarita Romano y estamos en La Consulta Guiada. La Consulta Guiada es un programa que hablamos sobre salud y hoy vamos a hablar con la doctora Thalía Gallo sobre un tema de la etapa de la mujer. Muy importante y que poco se habla, es la perimenopausia y la menopausia. Vamos a ver. Hola, estamos en un nuevo programa de La Consulta Guiada. Hoy tenemos a la doctora Thalía Gallo. Hola Thalía, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, contame cuál es tu especialidad, dónde te recibiste. Soy tocoginecóloga, ginecología y obstetricia es lo que hago. Me recibí de médica en la Universidad Nacional de Córdoba, estudié. Y después la especialidad, la residencia, la hice en Capital Federal, en el Hospital Argerich. Y después de eso volví a Santa Rosa. ¿Y estás atendiendo acá? Trabajé un tiempito en el Hospital Lucio Moles y después estoy atendiendo acá en la Torre Médica el consultorio particular y en la clínica modelo lo que es internaciones y las cirugías. Exacto. Bueno, y vamos a hablar de un tema que se habla poco, por lo menos no muchas mujeres están al tanto, que es la perimenopausia y la menopausia. ¿Qué es la perimenopausia? Claro, por ahí hay un montón de términos para este periodo y quizás a veces terminan confundiendo un poquito. La menopausia es un momento, en realidad, en la vida de la mujer, que es la última menstruación, que lo que indica es el cese de la capacidad reproductiva de esa persona. La perimenopausia es todo el tiempo que sucede antes y comienza con síntomas a pesar de seguir menstruando. Ya la persona empieza a sentirse diferente, empieza a tener alteraciones en el ciclo menstrual, ¿sí? Por eso no es tan importante cada término en particular, sino tomarlo como una etapa de transición. A toda esa etapa, perimenopausia, menopausia y posmenopausia, se la llama climaterio, que por ahí quizás es más acertado. Climaterio viene de una palabra griega que tiene que ver con que es peldaño o escalón. Y está bueno pensarlo así porque es una etapa de transición que hay mujeres que la viven muy bien, como un escalón pequeñito, chiquito que pasar, y hay otras mujeres que tienen muchos síntomas, que ese escalón se les hace mucho más difícil de atravesar, y por ahí tener en cuenta todos esos síntomas, saber que se trata de eso, saber que es una etapa fisiológica, que es una etapa normal, y que en esa etapa se puede intervenir. ¿Y esas etapas son todas iguales en duración? O sea, ¿una puede durar un año, la perimenopausia, o puede durar 5? O sea, ¿eso cómo es del tiempo? Sí, depende de cada mujer, ¿sí? La perimenopausia puede durar hasta 7 años, eso depende de cada mujer. La menopausia, ya te digo, es un hito, es un momento que es la última menstruación, pero alrededor de eso los síntomas van a variar en duración y en importancia en cada mujer, ¿sí? Esos síntomas a veces alteran la calidad de vida, ¿sí? ¿Y qué síntomas nos podés contar que vos decís, bueno, acá hay una alerta, tengo que ir a la ginecóloga, tengo que hacer un tratamiento? No, a veces puede que pase por desapercibido. Totalmente. O puede empezar con qué síntomas, por ejemplo. Totalmente. Hay mujeres que solamente tienen su última menstruación y se dan cuenta por ese motivo que no menstruan más, y algunos síntomas leves, pero no mucho más. Hay otras que no. Antes de esa última menstruación comienzan alteraciones del ciclo, en donde el ciclo menstrual comienza a ser más corto, a veces de periodos de 20 días, 15 días, otras veces al revés, ciclos cortos y después ciclos más largos, alteraciones en la cantidad de la menstruación, ¿sí? A veces hay hemorragias, ¿sí? Todos esos síntomas
es bueno consultar porque a su vez pueden ser síntomas también de alguna patología. Entonces, primero que nada hay que descartar que esas alteraciones menstruales no sean por una patología. Claro. ¿Sí? Es un momento en la vida en donde aparecen enfermedades crónicas, en donde aparecen enfermedades oncológicas también. Entonces, por ese motivo, los controles ginecológicos, más en ese periodo, tienen que ser anuales. ¿Y a partir de qué edad estamos hablando? La edad media de aparición de la menopausia en Argentina son los 50-51 años. Entre los 45 y los 55 años estamos dentro de lo normal, ¿sí? Y el resto de los síntomas, además de las alteraciones del ciclo menstrual, los famosos sofocos o tuforadas, que muchas veces las pacientes más jóvenes vienen y dicen, este verano tuve muchísimo calor, no estaré menopáusica. No, el sofoco es bien claro, es un síntoma. Empezás a transpirar, por ejemplo, claro. Te viene un calor así de arriba, o sea, es muy particular, no tiene que ver con particular, hace 40 grados y tengo calor. Totalmente, es un calor que se siente como una tuforada, en tórax, cuello, cara, en general se acompaña de rubor facial, de sudoración, a veces de taquicardia, de palpitaciones, ¿sí? A veces hay mujeres que también lo manifiestan con cierta angustia. ¿Mal humor? Bueno, esa es otra parte. El mal humor. Esa es otra parte no sé si mal humor, pero las alteraciones del humor de las emociones. Las alteraciones de la emoción sí. Que eso también influye en muchos factores. En este periodo, ¿por qué lo tenemos tan claro y tan marcado las mujeres y quizás los hombres, si bien se puede hablar de andropausia también, es diferente? Porque en las mujeres en esta etapa tenemos fluctuaciones hormonales. Hay picos de estrógeno y momentos en los que baja mucho el estrógeno, y eso es lo que dura a veces hasta 7, 10 años, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer una pausa y después vamos a seguir hablando un poco más de este periodo y después de todas las cosas que nos pasan a las mujeres. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de la perimenopausia. ¿Qué otros síntomas hay en la menopausia? Ya hablamos de los sofocones y de las alteraciones del ciclo. La alteración del ciclo, sí. El humor que hablábamos recién, y estabas contando sobre los picos hormonales. Claro. Como existen estos vaivenes hormonales, todo el organismo se tiene que ir acostumbrando a un estado diferente, ¿sí? Y esos vaivenes hormonales son los que cambian mucho el humor. Aumenta también la sensibilidad mamaria, ¿sí? Como en la adolescente, que el adolescente dice, uy, me empiezan a doler las mamas. Bueno, la menopáusica también empieza a sentir sensibilidad mamaria por los picos estrogénicos. Los cambios de humor también tienen que ver con el insomnio. Y el insomnio es uno de los síntomas que altera más la calidad de vida, ¿sí? Está muchas veces provocado por los sofocos, ¿sí? Entonces, manejando esos sofocos también vamos a ayudar a manejar el insomnio. También hay disminución en general del deseo sexual, hay más labilidad emocional. A veces otro síntoma que no es muy conocido y que por ahí a las mujeres les da mucho miedo y frustración son la niebla mental, que se le dice, ¿sí? Que es una pérdida de memoria a corto plazo. Por ejemplo, yo estoy acá hablando con vos y me olvido de algo que tengo recontra claro, y no me sale la palabra, no me sale lo que pasó ayer. Te reís, Margarita. Pero es algo bastante frecuente que genera mucha angustia, que no tiene que ver con el nivel cognitivo ni intelectual de la persona. Eso pasa y es muy, muy frecuente, pero a las mujeres, en general, las mujeres profesionales. Tengo Alzheimer, piensan, lo primero que dicen.
tengo Alzheimer, al neurólogo. O no soy capaz, está mucho eso de no soy capaz, de estoy fallando. A ver, digamos que es un cambio rotundo en la vida de la mujer, pasar a ser reproductiva, por así decirlo. No sé si en la perimenopausia también se ovula, si puedes quedar embarazada o no, pero también es una bisagra en la vida de la mujer, porque cambia, como hablábamos, las hormonas, el humor, los calores, y cambia también el cuerpo. Exacto, sí. Está bueno lo que decía, si puede quedar embarazada o no. Hay que tenerlo en cuenta, la necesidad anticonceptiva hasta después del año de esa última menstruación, en realidad hay que tenerla en cuenta, porque sí, podría quedar embarazada, entonces es otro tema importante hablar en la consulta ginecológica. Y sí, es una bisagra que después, a medida que esos niveles hormonales se estabilizan, ya es distinto, ya todo eso no se siente, se dejan de sentir los sofocos, ¿sí? Esta niebla mental también se estabiliza, la sensibilidad mamaria, bueno, todo se estabiliza mucho más y pasamos, en realidad es la bisagra que hace que la mujer pase de la vida adulta a la senectud, ¿sí? Con lo que significa por ahí ya no poder ser más madre en nuestra sociedad, ¿no? Sí. En nuestra sociedad no ser más madre, perder en cierta medida la belleza que se supone que hay que tener. Sí, porque también cambia la piel, ¿no? O sea, exactamente, hay como cambia la forma del cuerpo. En cuanto a sexualidad también te dicen que hay que adelgazar antes que te agarre la menopausia, hay que adelgazar porque después no los podés bajar o no. Claro, en general entre los 40 y los 60 años se considera la mayoría de las mujeres aumentan de peso. No es un momento ideal para decir quiero bajar de peso, no. Vas a engordar igual, digamos. No es que vas a engordar igual. Si cambias tu estilo de vida posiblemente no engordes igual, pero digo que no es un momento para pensar en bajar de peso, claro, como meta. Como meta porque es frustrante, sino mejorar la nutrición y hacer ejercicio físico, que de eso vamos a hablar después. Pero... Claro, quería preguntarte sobre los tratamientos. La calidad de vida, como hablábamos recién, influye en cómo pasás la menopausia, la perimenopausia. O sea, si comes bien, haces ejercicios, no sé, tomás vitaminas, eso mejora, pero también hay cosas que no van a mejorar, pero hay tratamientos para esa etapa tan importante. Sí. Lo fundamental es cambiar el estilo de vida, si hasta ahora nos llevábamos un estilo de vida saludable, es lo fundamental y es lo más difícil además, ¿sí? Dormir bien, 8 horas, que uno dice es algo que todos sabemos, pero es algo que no lo hacemos. Dormir más o menos a la misma hora siempre, despertarse a la misma hora, no tomar alcohol, no tomar café, no comer comidas copiosas antes de acostarnos a dormir. No podemos hacer nada, Talía, ¿cómo hacemos? No la podemos pasar bien. No mirar la pantalla del celular antes de dormir. Eso es antes de dormir. ¿Sí? Hidratarse. Exacto. Todas esas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer, las tenemos que hacer muy difíciles, las tenemos que hacer en serio. Es el momento para tratar de hacerlas en serio. Por supuesto que no digo que un fin de semana con unos amigos no te tomes una copa de vino, no. Digo como rutina, ¿no? Sí, como algo habitual. Como algo habitual, ¿sí? Bueno, seguimos en un ratito, hacemos una pausa y seguimos charlando con Talía. Bueno, seguimos charlando con Talía y nos estabas contando acerca del modo de vida que tenemos que cambiar o mejorar, continuar. Claro, continuar. Estamos hablando de nutrición. Sí, en cuanto a nutrición, también son cosas que también todos sabemos y que son muy difíciles y caras, además. Una dieta proteica, sí, es importante.
sacar azúcares, sacar alimentos procesados. Alimentos procesados, el empaquetado. ¿Sí? Las Ese papas alimento, fritas, claro, ese las alimento galletitas. total, o la comida rápida, ¿sí? O las bebidas azucaradas. Todo eso en realidad no habría que consumirlo y basarse en una dieta rica en proteínas saludables, pescado, Huevo. pollo, huevo, exacto, lácteos, descremados. Quesos blandos, ¿no? Frutos Quesos duros, secos, por ejemplo, que es algo que uno no consume mucho y es importante consumir. Dentro de los aceites, palta y lo que es también aceite de oliva y aceites de carnes de pescado. ¿Sí? Y no freír. Y no freír, exacto. Y la fibra también. Crudos. Fundamental, ¿sí? Fundamental verdura y fruta. O sea, quizás sacando azúcares refinados, harinas blancas y procesados, estamos haciendo muchísimo, ¿sí? Tomar mucho líquido también. Los frutos secos también, porque tienen muchos también, minerales. Exacto, garbanzos, por ejemplo, tampoco es algo que las se legumbres. utilice mucho, las legumbres, y es importante. Y después pasamos a ejercicio físico, por lo menos 150 minutos de ejercicio físico por semana, o sea, divididos en 3 sesiones de 50 minutos cada una aproximadamente, y ahí en el ejercicio físico lo fundamental es encontrar algo que a uno le guste. Claro. Que no sea un sufrimiento, que no sea una demanda más. Para las que somos vagas, por ejemplo, que nos gusta más el baile o y baile más acelerado. Y también, o sea, tenés que hacer lo que se dice cardio, que es como que acelera el corazón, y también hay que hacer de fuerza, ¿o eso está contraindicado? No, para nada. La tonificación es fundamental porque además se pierde tono muscular. Así que sí. Ahora que pasó la pandemia, muchas personas que escucho hablar perdí fuerza muscular, o sea que si estás pasando por la perimenopausia o la menopausia, tenés que justamente tratar de avanzar en eso. Exacto, sí. Y después las intervenciones médicas, en realidad medicamentosas, que hay no antes. A ver, la historia fue así. Durante un tiempo se da terapia de reemplazo hormonal a todas las mujeres. ¿Pero se reemplazaban las hormonas que no tenían antes? Claro, desde la menopausia en adelante estaba esta fluctuación hormonal, sí, y después descienden mucho los estrógenos. Entonces se daban a todas las mujeres una terapia de reemplazo hormonal compuesta por estrógenos y progesterona, ¿sí? A partir en el 2002 se publicó un estudio muy grande que se hizo en Estados Unidos, que se llama WHI, que estaba dividido en 2 sectores. Unas mujeres que recibían solo estrógenos porque no tienen útero, por eso ya es más difícil de explicar, pero bueno, solo estrógenos, y a aquellas mujeres que tienen útero se le tiene que dar estrógenos y progesterona. En el grupo que recibía estrógenos y progesterona se vio un aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer de mama. Por eso se suspendió el estudio y se suspendió durante muchísimos años la terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? Empezó ese pánico a las hormonas, claro. No, las hormonas te hacen mal, etc. Ahora estamos en una etapa completamente diferente. La medicina tiene que ser basada en evidencia, o sea, en estos trabajos científicos. ¿Por qué digo que estamos en una etapa completamente diferente? Porque este estudio se vio que metodológicamente no estaba bien hecho. O sea que... Sí, incluso, y si bien sirvió brindó algunos datos, metodológicamente no estaba bien. Y además existen ahora medicamentos y otro tipo de hormonas, por ejemplo, hormonas bioidénticas. Hay otro tipo de hormonas que tienen menor riesgo. Actualmente una mujer con síntomas climatéricos, o sea, con todos estos síntomas que veníamos diciendo, que está afectada a su calidad de vida por estos síntomas, que tiene menos de 10 años de menopausia y que no tiene contraindicaciones, una mujer sana, que no sea fumadora, que no haya tenido trombosis venosa, que no esté con un cáncer de mama, que no haya tenido un cáncer de mama, por ejemplo,
que no tenga una enfermedad cardiovascular grave o que haya tenido accidentes cerebrovasculares. Estas cosas son todas contraindicaciones para el tratamiento. Puede recibir tratamiento hormonal. Tratamiento hormonal no es uno solo, es quizás un traje a medida. Se van haciendo estudios y según las hormonas que vos tengas, se adapta a esa cantidad de hormona. Fundamentalmente según los síntomas que vos tengas, la edad que tengas, porque vas a ir pasando por distintas etapas con distintos síntomas. Por ejemplo, una mujer de 70 años que tuvo su menopausia a los 50 y no recibió tratamiento hormonal de reemplazo, posiblemente yo no le dé un tratamiento hormonal de reemplazo de repente, claro. Sí, pero sí, por ejemplo, va a tener posiblemente sequedad vaginal y ardor en las relaciones sexuales, y eso le va a impedir tener relaciones sexuales si quiere tenerlas, y en ese caso sí le puedo dar un tratamiento local para mejorar esa mucosa vaginal y su vulva, y de esa manera pueda llegar a tener relaciones sin problema, por ejemplo. Por eso digo que es como un traje a medida, claro, para cada paciente. Pero no es todo igual. Todo igual. Y posmenopausia, Sí. ¿podés seguir teniendo estos síntomas o es que Por ejemplo, los síntomas genitourinarios que no hablamos antes, que son estos, ¿no? Sequedad vaginal, dolor en las relaciones sexuales, a veces infecciones urinarias a repetición porque hay bajo estrógeno y esa mucosa está mucho más débil. Ser más propenso a la cándida, ¿no? A los hongos también. En realidad, para tener hongos tenemos que tener estrógenos. Es más para la etapa, la candidiasis es más de la etapa reproductiva que propia de... O sea, más tendencia a infecciones urinarias. Hay más tendencia a otro tipo de infecciones, ¿sí? Claro. Porque hay más debilidad y más sensibilidad de esa mucosa. Bueno, ¿y alguna otra cosa más para contarnos sobre tratamiento? Pues ya estamos cerrando el programa, nos quedan un montón de temas. Quedaron un montón de temas porque es un tema muy, muy largo. Una cosa de la que no hablamos, que quedará para otra, es el tema de la disminución de la libido, que también está muy en discusión, qué tratamiento brindar ante eso, o si hay que brindar un tratamiento. Claro. Así que bueno, quedan temas, es un tema apasionante y muy largo. Bueno, entonces seguramente la vamos a venir a ver de vuelta a Thalía para seguir con este tema, porque la verdad que hay un montón de cosas que no se dicen y está bueno que la estemos comunicando. Así que nos vemos en el próximo programa de la consulta guiada.